Capítulo 51. Líderes reales. Lecciones aprendidas. Empezaré con Guerrero Dodododo. Gritó Jaune, lanzando su carta de monstruo contra Croce Amors mientras Espadachín Dododo era enviado de su mazo al cementerio. Puedo invocarlo de modo especial enviando un monstruo Dododo de mi mazo al cementerio. Pero su ataque se convierte en 1800 y su nivel en 4. El corpulento guerrero se estrelló contra la arena, AC 2300 Def 900, blandiendo su escudo circular y su hacha gigante. A pesar de la mejora para la nueva temporada de la serie, el guerrero Dododo seguía siendo un luchador tan formidable como siempre, AC 1800. A continuación, invoco normalmente a Gogogo Golem, continuó, y su imponente protector de roca característico emergió junto a su otro monstruo, AC 1800 Def 1500. Cardin sonrió con suficiencia. 2 de nivel 4. Perfecto. Sácalo. Saca tu número. Jaune gimió. No le hacía ninguna gracia que su oponente se enterara de que Utopía no aparecería. De todas formas, a estas alturas no iba a sacar al guerrero dorado. Respiró hondo, tejiendo con precisión su aura a través de los movimientos que construían la red superpuesta. Mientras los frutos de sus meses y meses de entrenamiento florecían ante él en una galaxia espiral estable, sintió una profunda gratitud hacia quienes le habían enseñado las lecciones que necesitaba aprender. Astral. Pirra. ¡No! ¡No! Mejor pensar en Pirra, y en su amable guía, su fuerte voluntad y sus encantadores ojos esmeralda, maldición. Los detalles íntimos que había mantenido ocultos tras la fachada de amigo respetuoso habían salido a la luz, más tarde. Tenía que concentrarse en el torneo y asegurar que su equipo pasara a la siguiente ronda. Superpongo mi Gogogo Golem de nivel 4 y mi guerrero Dodododo. Exclamó, mientras sus monstruos se transformaban en nodos de energía naranja y se abalanzaban sobre su red de superposición. Invocación Xyz. Rango 4. A por ellos, vaquero Gagaga. El aguerrido forajido irrumpió desde la galaxia espiral y se arrodilló en la zona de monstruos extra, AC 1500 Def 2400. Una carta de modo de defensa lateral se formó debajo de él, y el guerrero encapuchado parecía estar en su elemento en las ondulantes arenas del bioma desértico. El monstruo con el que aprobaste el examen de ascenso, dijo Cardin, tenso. Instintivamente, su cuerpo se inclinó para recibir un golpe, pero al darse cuenta, negó con la cabeza y adoptó una postura arrogante. Supongo que es un buen telonero para el jefe. Al menos para ser un monstruo de baraja infantil. Ah, jaja. Sabes perfectamente lo que puede hacer este mazo de niños, dijo Jaune, poniendo los ojos en blanco mientras aparecían 2 cartas boca abajo en su retaguardia. Coloco 2 cartas boca abajo y activo la habilidad especial de Gagaga Cowboy. Cardin volvió a su posición agachada. Utiliza una unidad de superposición para infligirme 800 puntos de daño. Jaune no pudo evitar sonreír con suficiencia. ¿Ves? Sí que lo sabes. Bang. Una unidad de superposición se abalanzó sobre el monstruo Xyz y los revólveres de Gagaga Cowboy surgieron de debajo de su capa. Cardin se cubrió el rostro con sus brazos blindados, mientras las balas rebotaban en su aura. Cardin Winchester, 3200 puntos de vida, como guerrero Dodododo fue separado como unidad de superposición, puedo añadir un monstruo Zubaba de mi mazo a mi mano, explicó Jaune, robando caballero Zubaba de su mazo. Termino mi turno. Robo. Exclamó Cardin, sacando su nueva carta con entusiasmo. No mostraba señales de cansancio tras su duelo anterior, a pesar de la paliza que le propinó Flint Coal hasta el último segundo. Activo el hechizo continuo Ecos de la Guardia de Batalla. Al activarse, añado a mi mano un monstruo guerrero de nivel 5 de atributo tierra de mi mazo y luego descarto una carta. Así que robaré Guardia de Batalla del Pantano y descartaré al Rey de la Guardia de Batalla. ¿Descartando al Rey de la Guardia de Batalla?, murmuró Jaune. Lo más probable es que tenga una forma de revivirlo, comentó Astral. Activo Monster Reborn. Jaune hizo una mueca. Lógico. La arena estalló frente a Cardin, un enorme garrote se clavó en el acantilado. Un gigantesco ogro rojo emergió del desierto, alzándose sobre Jaune y Gagaga Cowboy desde una altura 3 veces superior a la suya, AC 3000 Def 1100. Pero en lugar de pisotear y gruñir sin control como durante su duelo nocturno, el gigantesco as se limitó a mirar con desdén a sus rivales. Esta vez no habría alborotos indebidos. Lo tienes bajo control, comentó Jaune. La fuerza reconoce a la fuerza, presumió Cardin, insertando otro hechizo en su disco de duelo. Activo Caridad Grácil. Robo 3 cartas y descarto 2.
Descarto a guardia de batalla de lava y ascenso a la máxima altura. Luego, invoco normalmente a cadete guardia de batalla para buscar festín de lo salvaje de nivel 5. Después, lo activo para invocar a guardia de batalla del pantano desde mi mano y a guardia de batalla de lava desde mi cementerio. Astral entrecerró los ojos al ver al diminuto guerrero púrpura con una maza descomunal, AC 50 Def 50, entrar en el campo de batalla. Su vigor potenciaba su propia ferocidad, AC 550, y la del rey guerrero, AC 3500, gracias a su efecto pasivo. Curioso. Jaune levantó una ceja mientras los ogros verde, AC 1800 Def 1500, y rojo, AC 1550 Def 1800, se unían a su rey en las arenas del desierto. ¿Tienes algo que decir, Ark? Preguntó Cardin, al notar su expresión. Simplemente, me sorprendió, supongo, admitió Jaune. He notado cierta mejoría en ti desde nuestro último duelo, así que no esperaba las mismas tácticas. Sacrificar criaturas para que el rey de la guardia de batalla pueda atacar sin parar, y todo eso. ¿Te refieres a atacar directamente tu incursión depurada? Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. ¿Cómo sabía que tenía a Scrubed Raid boca abajo? ¿O es Alphon Break? ¿O tienes a Rainbow Kuriboh en la mano? Continuó Cardin. Te he estado observando desde la última vez, Ark. Conozco tus tácticas. Y elegí mi especial número para contrarrestarlas. Extendió los brazos, adoptando la postura perfecta para una invocación Xyz. Su aura comenzó a crepitar, pero la galaxia espiral se desplegó con fluidez y eficiencia. Su respiración se aceleró, pero el guardián del pantano y el guardián de lava se transformaron en nodos de energía sin titubear y se lanzaron en picado hacia estrellas arremolinadas. El día en que el valor se derrumbe y las sombras extingan la luz, el magma y la lava prosperarán sin importar nada, sumiendo al mundo en un verano eterno. Invocación Xyz. Rango 5. Aulló Cardin, una nova surgiendo de su galaxia mientras la roca fundida se extendía por el desierto. Número 61. Volcasaurus. El desierto que rodeaba el faro amarillo se fundió en cristal, y el muro que había conjurado para acorralar a Jaune volvió a brillar y a rezumar. Un dinosaurio rojo y negro irrumpió en la zona de monstruos extra frente a Battleworking, blandiendo garras naranjas titánicas mientras un volcán activo expulsaba calor de su lomo, AC 2500 Def 1000. Un par de vibrantes unidades de superposición escarlata orbitaban alrededor del monstruoso lagarto. Jaune tragó saliva. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, este es el primer número al que me enfrento aparte del de Pirra en el entrenamiento. Es muy imponente cuando sabes que no se van a andar con rodeos. Aún no has visto nada. Activo la habilidad especial de Volcasaurus, jadeó Cardin, con el sudor corriéndole por la frente mientras su monstruo devoraba una de sus unidades de superposición. Al usar una unidad de superposición, puedes seleccionar y destruir uno de tus monstruos boca arriba. No puede atacar directamente en el turno en que usa el efecto, pero recibes daño igual a los puntos de ataque originales de ese monstruo. Así que todo se compensa. Vamos. Magma Max. Volcasaurus rugió, y el volcán que llevaba a cuestas expulsó trozos de magma. Gagaga Cowboy intentó esquivarlo, pero la corriente lo engulló. Jaune apenas pudo saltar hacia atrás a tiempo para evitar ser tragado por la lava. La arena sobre la que estaba parado se había convertido en vidrio. Jaune Ark. 2500 puntos de vida, eso es lo que intentabas invocar la última vez. Exclamó incrédulo. En realidad, la última vez intentaba invocar a Adreus, guardián del Armagedón, admitió Cardin con un dejo de vergüenza en la voz. Ni siquiera tenía cartas números conmigo. No podía invocarlas entonces, así que ni siquiera las guardaba en mi deck extra. ¿Adreus, guardián del Armagedón? Preguntó Jaune sorprendido. ¿No es ese un monstruo Xyz para principiantes? Hecho para ser invocado fácilmente como Gagaga Cowboy. Que yo sepa, fallaste al invocarlo la primera vez que lo intentaste en tu examen de ascenso. Espetó Cardin a la defensiva. Rey de la guardia de batalla. Atácalo directamente. El ogro rojo blindado sonrió. Con una alegría sedienta de sangre, alzó su garrote para aplastar a Jaune y sus puntos de vida. Activo mi carta trampa, Xyz Reborn. Gagaga Cowboy revive y esta carta se convierte en su unidad de superposición. Exclamó Jaune, levantando su primera carta boca abajo, seguida rápidamente por la segunda. Activo mi trampa continua, Scrubed Raid. Durante la fase de batalla, puedo enviar otra carta de mi campo al cementerio para terminar la fase de batalla. Elijo Xyz Reborn.
Scrubed Ray desintegró a Axis Reborn en destellos y los esparció por la cara de Battleworking. El ogro blindado gruñó, pero fue repelido, y Gagaga Cowboy resurgió en una zona de monstruos normal con una nueva unidad de superposición orbitándolo. Para su sorpresa, Cardin sonrió. Un truco ingenioso. Bien. No quiero que esto sea demasiado rápido. No prueba nada si no puedo derribar tu arma grande, ahí está. Tengo una oportunidad. Gritó uno de los duelistas que perseguía a Jaune, ya que el efecto de Volcasaurus había derribado parte del muro de lava que había creado. Podemos capturar al líder de Nikos, no se metan en esto. Rugió Cardin, y Volcasaurus y Battleworking repitieron su temible aullido. Los líderes de equipo que perseguirían a Jaune retrocedieron estremecidos. Sus miradas se dirigieron a Volcasaurus y al rey de la guardia de batalla, ambos titanes gruñendo a los intrusos, mientras el cadete de la guardia de batalla golpeaba violentamente su garrote en señal de apoyo. Uf, esperemos a que se hayan desgastado un poco más entre ellos, murmuró el líder, mientras su grupo retrocedía. No tiene sentido enfrentarnos a un número cuando no es necesario. Una gota de sudor le recorrió la frente a Jaune. Al menos no soy el único al que le resulta intimidante. Quizás ahora con más razón, observó Astral. Ten cuidado. Podría haber descartado a sus dos guardias de batalla y aún así revivirlos con festín de lo salvaje de nivel 5. La única razón por la que no lo haría sería si quisiera esa carta trampa en el cementerio por algún motivo. ¿Lo sabes? ¿Alcanza su máxima altura? ¿Algo así? Preguntó Jaune, deseando tener la pasión desmedida de Ruby por investigar cartas o la memoria casi fotográfica de Weiss para el estudio. Es bastante común, así que la he visto en las cajas de cartas baratas de las tiendas, pero creo que nunca la he visto jugar. Creo que su efecto tiene algo que ver con los puntos de defensa. Y no resultaba extraño que Cardin, precisamente él, utilizara cartas de saldo como esa. Sobre todo teniendo en cuenta que claramente tenía acceso a armas más raras y peligrosas. Jaune frunció el ceño al ver al número 61, Volcasaurus, el dinosaurio de fuego que lo miraba con orgullo primigenio. El mazo de la banda Onomatopeya tenía muchos trucos de batalla para lidiar con monstruos más grandes. Utopía, con su negación de ataque, encajaba con esa filosofía. Al elegir un número que destruía monstruos e infligía daño fuera de batalla, Cardin había eludido esa defensa. Mientras tanto, el poder bruto de sus guardias de batalla estaba listo para atacar en cuanto el oponente intentara adaptarse a la nueva amenaza. Coloco dos cartas boca abajo y termino mi turno, anunció Cardin, volviendo su atención a Jaune. Adelante, Ark. Estoy listo para ti y tu número. Te creo, respondió Jaune, extendiendo la mano hacia el espacio de la baraja de Croce Amors. Robo. Sin embargo, al robar su carta y colocar su recién adquirida olla de la avaricia en su disco de duelo, se sorprendió. A pesar de los nervios que sentía, a pesar de enfrentarse a un oponente que claramente había pensado mucho en cómo vencer a una versión más fuerte de él, no estaba tan inquieto como antes del combate. Como dijo Ruby, tendría que ser suficiente, mejorar su mejor versión. Por alguna razón, con los ojos del mundo puestos en él y en el equipo que lideraba, sentía una pasión maravillosa en el pecho. Ruby Ujió, el siguiente duelo de infarto ha comenzado en el bioma del desierto. Anunció el Dr. Oblek en el Coliseo Amity. Jaune Ark, del equipo JNPR, y Cardin Winchester, del equipo CRDL, ambos de la rama Railroad de Beacon, se enfrentan con 3 fichas estelares cada uno en juego. Ambos duelistas demuestran una sólida base en la primera ronda, infligiendo daño por efecto mientras estudian las defensas del otro. Con el Sr. Ark robando 2 cartas adicionales de su olla de la codicia, ¿logrará tomar la iniciativa? Creo que esa podría ser la primera ronda más impresionante que le he visto a Jaune, admitió Weiss, asegurándose de no mencionar su duelo con Ruby contra Astral. Eso no sería aceptable, incluso si el equipo de Penny no estuviera presente para escucharlo del espíritu. Cardin claramente se preparó bien, por una vez, pero se mantuvo firme e incluso causó algo de daño. ¡Claro que sí!, exclamó Nora con aire de suficiencia. Nuestro intrépido líder ya se ha enfrentado a Cardin antes. Sabe lo que le espera. ¡Genial! Naoki sonrió. ¿Así que ya se había enfrentado a este número antes? Nora palideció. Bueno, técnicamente no. Penny parpadeó, y sus ojos esmeralda parecieron destellar púrpura por un instante. No hay constancia de que Cardin Winchester haya utilizado al número 61, Volcasaurus en un duelo oficial. Lleva un tiempo entrenando para sacarlo, comentó Ren.
Tanto el Dr. Oblek como la profesora Goldwich parecían saber que intentaba invocar un número. Quizá le ayudaban a practicar fuera del horario de clase. Aunque, si no recuerdo mal, lo que Jaune y yo oímos antes del baile, creo que intentaba invocar otro. ¿Un escudo heráldico? Escudo heráldico. Número 69, dijo Penny, como si leyera un guión que solo ella podía ver. Rango 4, requiere 3 monstruos de nivel 4 para la invocación Xyz. Capaz de negar y copiar los efectos de otros monstruos Xyz. Durante varias generaciones, el jefe de la familia Winchester lo ha utilizado como la carta estrella de su mazo de bestias heráldicas y como el monstruo número más valioso de su colección, dijo Ciel, con una voz tan objetiva como casi robótica. También se sabe que es más difícil manifestarle un cuerpo de aura que incluso a un monstruo número promedio, que ya de por sí es más complejo que muchos otros monstruos Xyz. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Naoki entró en pánico, mirando rápidamente de un lado a otro entre sus compañeros de equipo. Da igual, declaró Pirra con firmeza, guardando la nota que había estado hojeando mientras miraba desafiante la pantalla que mostraba a su compañero invocando normalmente a Zubababa Knig, AC 1600 Def 900. Usó el efecto del guerrero rojo y amarillo para cambiar su nivel a 4 y añadir a Zabababancho Gagakoa de su mazo a su mano. Jaune es el líder del equipo JNPR. Puede con un número. Sí, pero un número es un número. Exclamó Naoki con temor, como si fuera el duelista que se enfrentaba a Volcasaurus. Son algunos de los monstruos Xyz más fuertes que existen, ¿verdad? He oído que solo pueden ser destruidos en batalla por otro número. Jaja. ¿Quién te ha estado contando ese viejo rumor? Se rió una nueva voz. Weiss giró la cabeza bruscamente hacia la recién llegada, abriendo mucho los ojos al ver a una rubia familiar con un collar de cordón de bota. Señora Kota Ark. Hola. Saludó Saffron con una cálida sonrisa mientras pasaba una pierna por encima de un asiento vacío para unirse a la fila de estudiantes. ¿Les importa si veo el partido con ustedes? Quería animar a mi hermanito con sus amigos. Ciel arqueó una ceja. Esta sección de asientos es solo para estudiantes de la academia, pero si eres prácticamente una miembro honoraria del equipo JNPR. Exclamó Nora, arrastrando a Saffron hacia el tumulto de adolescentes. Vamos. Nuestra intrépida líder necesita apoyo. ¿Líder intrépido, eh? Saffron soltó una risita, observando a su hermano mientras este, aprovechando la presencia de otro monstruo Gagaga, invocaba de forma especial a Zabababancho Gagakoat, AC 1800 Def 100, desde su mano. De verdad que se ha criado aquí. Jamás habría oído a nadie llamarlo así en su tierra. Tampoco es algo que oirás decir a la mayoría de la gente aquí, admitió Weiss. Black la miró sin expresión. ¿En serio? ¿Qué? Protestó Weiss. No lo harás. Nora es la única que le llama así. Además, aunque reconozco que ha mejorado muchísimo desde principios de año, no se puede decir que ese apodo le quede bien. Saffron soltó una carcajada. ¡Excelente! Pirra arqueó una ceja. ¿Excelente? Ser intrépido no es más que ser imprudente. Y por mucho que quiera a mi hermano, tenía la costumbre de ser bastante imprudente en casa, explicó Saffron, riendo entre dientes mientras negaba con la cabeza. El chico habría intentado ir a Bea con Sinaura si papá no se lo hubiera dicho. Ja. ¿Viniste a Bea con Sinaura? Rió Weiss. Tu ingenio es impecable, señora Kota Ark. Jaune ciertamente tardó un tiempo en perfeccionar sus habilidades, pero nadie es tan tonto. Por alguna razón, Pirra desvió la mirada mientras Ren comenzaba a silbar de forma ostentosa. Una vez por turno, Zabababancho Gagakoa puede traer de vuelta un monstruo Gogogodododo de mi cementerio, exclamó Jaune, mientras su monstruo mixto golpeaba la arena cristalina para conjurar un portal oscuro. Desde las profundidades, Gogogolem se alzó arrodillado, con una carta de modo de defensa colocada de lado debajo, AC 1800 Def 1500. El miedo es una herramienta crucial para cualquier duelista, especialmente para un duelista cazador, continuó Saffron, sonriendo a su hermano pequeño. Puede ahogarte si no tienes cuidado. O convertirte en su marioneta si intentas ignorarlo. Pero al reconocerlo, al aceptarlo, puedes evaluar mejor las amenazas que se ciernen sobre ti. Y una vez que lo haces, construyó la red superpuesta con mi caballero Zubababa de nivel 4 y mi Gagakoa Zabababancho. Gritó Jaune, mientras su galaxia espiral florecía bajo él y sus monstruos Zubababa se transformaban en nodos de energía naranja. El noble Ronin que vaga por el reino, deja que su verdadero poder brille cuando tiene compañeros a la altura de sus espadas.
Invocación Xyz. Rango 4. Samurai Gagaga. Un nuevo guerrero surgió de la resplandeciente supernova, sus túnicas negras ondeando al viento del desierto mientras tomaba su lugar en la zona de monstruos extra. Una bufanda naranja hacía juego con sus unidades de superposición en órbita y ocultaba la parte inferior de su rostro. Un par de espadas curvas yacían enfundadas en su cinturón, AC 1900 Def 1600. Una vez que hagas eso, podrás analizar mejor cómo lidiar con esas amenazas, concluyó Saffron. ¿Sí? Vamos, Jaune. No fue fácil encontrar a ese personaje que te hizo la broma del cumpleaños. Dale con todo. ¿Sí? Dale una paliza. Repitió Nora. Cambio a Gagaga Cowboy a modo de ataque y activo su efecto, dijo Jaune, mientras su vaquero se elevaba y desenfundaba su pistola. Abrió el cargador del revólver, su unidad de superposición voló dentro y potenció las balas. Al usar una unidad de superposición, este turno, cuando ataque a un monstruo, gana 1000 puntos de ataque, y tu monstruo pierde 500 durante el paso de daño. Luego, activó el efecto de Gagaga Samurai. El Samurai Gagaga desenvainó su katana con la velocidad del rayo, destrozando una de sus unidades de superposición. Con un elegante floreo, el espadachín lanzó las chispas de su poder sobre el vaquero Gagaga que estaba detrás. Al usar una unidad de superposición, un monstruo Gagaga puede atacar 2 veces este turno, dijo Jaune antes de tomar su baraja. Y como la unidad de superposición usada fue Caballero Zubababa, puedo añadir un monstruo Gagaga de mi baraja a mi mano. Elijo a Gagaga Gardna. Me preguntaba por qué elegiste la promo del programa infantil en lugar de la del tipo grande. Supongo que priorizas la cantidad sobre la calidad. Qué lástima. Activo el efecto de cementerio de ascenso a la máxima altura. Exclamó Cardin, mientras su trampa salía disparada de su brillante disco de duelo. El rey guardia de batalla adquirió un aura dorada resplandeciente, pareciendo erguirse aún más. Este turno, no puedes declarar un ataque, excepto para atacar a mi monstruo objetivo. Interrogación de apertura. Reset Full Aim puede hacer eso. Maldita sea. Gimió Naoki. El combo de Jaune podría haber arrasado con todo, pero ahora está atascado atacando al único monstruo que no puede vencer. Activó la carta mágica Vientos Furiosos. Anunció Jaune, y un tornado surgió alrededor de Gagaga Cowboy, cuyo pancho ondeaba con la fuerza del vendaval, AC 2500 Def 3400. Gagaga Cowboy gana 1000 puntos de ataque y defensa hasta mi siguiente fase de espera. El rostro de Naoki, presa del pánico, se congeló. Oh. Gagaga Cowboy tiene 2500 de ataque. Battlewar King tiene 3500, señaló Ciel. Una vez que comience la batalla, el efecto de Cowboy cambiará esos totales a 3500 y 3000 respectivamente. Y Cardin puede despedirse de Swash, dijo Nora con una sonrisa burlona. Batalla. Gritó Jaune, apuntando con las pistolas de su monstruo al imponente ogro de su oponente. Gagaga Cowboy ataca a Battlewar King. Activo mi carta trampa. Gritó Cardin, y una de sus cartas boca abajo se levantó, generando un enorme búnker en su campo. Dispositivo de evacuación obligatoria. Weiss apretó la mandíbula. Maldita sea. Saffron hizo una mueca. Qué mala suerte. Un revés desafortunado, asintió Penny. Aún no ha terminado, insistió Pirra. Puede que aún tenga unas bajo la manga. Sí, un contraataque. Necesitará un contraataque para detener esa carta, intervino Naoki con nerviosismo. ¿Cuál hace? ¿Qué? Todos los duelistas en las gradas lo miraron con expresión incrédula e inexpresiva. Incluso Pirra y Penny, demasiado educadas para burlarse del chico Atlas, no pudieron ocultar su asombro. Naoki palideció, aún más incómodo al sentir todas las miradas sobre él. ¿Qué? Nos sorprende la improbable situación de que un estudiante de la Academia de Duelistas de Caza desconozca la función del dispositivo de evacuación obligatoria, informó Ciel sin rodeos a su compañero. El profesor Viper lo ha mencionado varias veces en sus clases. ¿Y qué? Papá menciona muchas tarjetas. ¿Qué tiene de especial esta? El simple hecho de que no sea especial, el dispositivo de evacuación obligatoria es una de las cartas de utilidad más comunes del mundo, explicó Weiss, aún sin comprender cómo Joe podía desconocer algo tan básico. Es simple, pero eficaz. Puedes seleccionar un monstruo y devolverlo a la mano. Algo especialmente útil contra monstruos del extra deck como el Gagaga Cowboy de Jaune, devuelvo al rey guardia de batalla a mi mano. Aulló Cardin. Weiss volvió rápidamente la mirada hacia lo que sucedía. ¿Qué? Pero no se lo imaginaba.
El enorme búnker de la carta trampa absorbió al monarca ogro blindado y lo lanzó al cielo como una bengala. En el instante en que cayó de nuevo sobre Cardin, quien recuperó la carta de su monstruo de su disco de duelo, Ecos de la Guardia de Batalla comenzó a vibrar, y la arena palpitó bajo él. Una vez por turno, cuando un monstruo regresa del campo a la mano, Ecos de Guardia de Batalla me permite cambiar un monstruo en el campo a posición de defensa boca abajo, o buscar Aullido de Guardia de Batalla o Furia de Guardia de Batalla en mi mazo, explicó el musculoso Farora amarillo. Sacó una carta de su mazo y la volteó para que Jaune y el público la vieran. Elijo Aullido de Guardia de Batalla. Weiss parpadeó. ¿Había recuperado a su propio monstruo? ¿Por qué? ¿Solo para buscarlo? Eso no podía valer la pena cuando el monstruo al que Jaune tenía que atacar ahora, había desaparecido. Eso fue verdaderamente malvado. ¿A Cardin se le ocurrió eso? Sí, jefe. Gritó el equipo CRDL en apoyo a su líder, unas filas a la derecha de donde estaban Weiss y sus amigos. El trío de chicos con armadura sostenía una pancarta casera que decía Cardin el Conquistador. Golpeando con entusiasmo la barandilla. Le diste una lección. Tu combo es imparable. ¿Eh? Preguntó Naoki. ¿Es esto otra cosa que debería saber? No, esta vez estoy de acuerdo contigo, admitió Nora, rascándose la cabeza. Si le devuelve a Jaune el monstruo que estaba atacando, ¿qué sentido tenía jugar a Reset of Full League? Sin eso, ¿acaso Jaune no puede atacar a todos sus monstruos normalmente? No puede, murmuró Weiss. No puede atacar en absoluto en este turno. ¿En absoluto? Exclamó Nora. Pero he visto a Ruby intentar ese tipo de ataques direccionales con Caballero Rosa Crepuscular o Anillo de Magnetismo, los efectos están redactados de forma diferente. Funcionan de forma diferente, explicó Weiss apresuradamente. El anillo de magnetismo solo permite que el oponente ataque al monstruo equipado con él mientras esté en juego. Mientras tanto, Reset of Full League indica que el oponente no puede declarar un ataque durante el resto de este turno, excepto para atacar al monstruo objetivo, concluyó Penny con análisis. Al usar compulsor y evacuación de Vice para devolver a Battlewar King a su mano, el Sr. Winchester dejó a Jaune sin objetivos de ataque válidos este turno. Así que le hizo malgastar sus vientos impetuosos. Exclamó Naoki sin aliento. Y de ahí obtuve una poderosa carta trampa. Chilló Nora, abrazándose presa del pánico junto al chico Atlas. Weiss deseó poder decir que no sentía la misma preocupación mientras veía a Jaune activar el hechizo continuo Gogo Talismán, dejándolo con solo 2 cartas en la mano y viéndose obligado a terminar su turno sin ningún progreso. Incluso Pirra, que miraba a su compañero con amorosa fe, no pudo ocultar el puño apretado. El chico Winchester hizo una buena jugada, comentó Saffron, inclinándose con un interés aún más intenso mientras Cardin sacaba su arma para su turno. La declaración era engañosamente aterradora. Por muy imponente que fuera el número 61, el simple hecho de poder invocar un monstruo poderoso no convertía a nadie automáticamente en un duelista habilidoso. Cardin ya contaba con un arsenal repleto de monstruos poderosos a principios de año. Pero, jugar 2 cartas trampa comunes como ascenso a máxima altura y dispositivo de evacuación obligatoria con tanta habilidad como para conseguir una búsqueda, hacer que su oponente malgaste recursos y terminar el turno sin pérdidas. Eso era algo que el Cardin de principios de año, el Cardin obsesionado con potenciar al Rey Guardia de Batalla y lanzar tantos ataques como fuera posible, jamás habría imaginado. Durante su duelo nocturno contra el portador de Utopía, Cardin se vio obligado a reconocer las limitaciones de su estilo de duelo, superado en astucia por un hombre al que consideraba su nuevo rival. Desde entonces, se había dedicado a perfeccionar sus habilidades y su mente, estudiando su nuevo objetivo: derrotarlo en su mejor momento. Independientemente de su posición en el escalafón de Beacon, se había convertido en un duelista verdaderamente formidable. Lo cual representaba un problema, ya que el objetivo que pretendía conquistar era, sin que él lo supiera, astral. Jaune se enfrentaba a un oponente dispuesto a desafiar incluso a su compañero más hábil y a Utopía. Mientras tanto, ni siquiera podía invocar al número. Y Cardin sonreía al ver su carta robada, estrellándola contra su disco de duelo con una carcajada triunfal. Truna de gigante. Anunció. Weiss palideció, y sus ojos se posaron rápidamente en el Scrubed Raid de Jaune. Una carta que pronto fue destruida, junto con todas las demás cartas de hechizo y trampa en el campo.
Rubi Ugio Jaune se agachó mientras el repentino torbellino levantaba una tormenta de arena a su alrededor y a Cardin. El grupo de líderes de equipo, acurrucados tras el muro fundido, retrocedían aún más en busca de refugio. Pero al mirar su mano, descubrió que Scrubet Raid y Gogogo Talismán estaban de nuevo en su poder, junto a Gagaga Gardna y un monstruo de nivel 1. Mientras tanto, al otro lado del campo, los Battleguard Choice de Cardin y su carta boca abajo, aún oculta, habían salido de su disco de duelo y regresaban a sus dedos. Gigante Trunade, esta la conozco. No me la digas. Insistió Astral, repasando mentalmente todas las cartas de utilidad que había estudiado a fondo para los exámenes del profesor Port. Es una variante de tormenta pesada. Aún más rara y difícil de conseguir porque ignora las protecciones contra la destrucción. En lugar de destruir todas las cartas de hechizo y trampa en el campo, las devuelve a la mano de sus dueños. Astral asintió. Precisamente. Bien hecho. Jaune esbozó una breve sonrisa de orgullo, pero enseguida bajó la mirada a su mano con preocupación. Su suerte no era ni de lejos tan buena como su ya de por sí inconsistente capacidad de estudio. Con Scrubet Raid de nuevo en su poder, no tenía forma de terminar la fase de batalla antes de que los monstruos de Cardin se cobraran su venganza. Activó Ecos de la Guardia de Batalla otra vez. Gritó Cardin, insertando su hechizo continuo de nuevo en su disco de duelo. De nuevo, busco un monstruo guerrero de tierra de nivel 5 en mi mazo y luego descarto una carta de mi mano. Tomaré al Caballero de la Pirita y luego lo descartaré. Después de eso, activaré su efecto desde mi cementerio. Una gigantesca espada metálica surgió de la arena y golpeó al cadete de la guardia de batalla, haciéndolo retroceder hasta la mano de Cardin. Debajo de la hoja emergió del desierto un guerrero metálico con el mismo brillo que el oro, AC 2000 Def 0. Si tengo al Caballero de Pirita en mi mano o cementerio, puedo devolver otro guerrero de tierra o fuego de mi campo a mi mano para invocarlo, explicó Cardin. Entonces, obtienes una ficha de Pirita en modo de defensa. Jaune arqueó una ceja al ver caer un montón de guijarros de Pirita, AC 0 Def 2000, sobre la arena cristalina junto a Gogogo Golem. Gracias. Siempre quise un montón de rocas doradas. Es oro de tontos, Ark. Intenta seguirme el ritmo, bromeó Cardin, rebuscando en su mazo mientras Ecos de Guardia de Batalla vibraba de nuevo. Como un monstruo regresó a la mano, Ecos de Guardia de Batalla se activó. Esta vez, buscaré Furia de Guardia de Batalla. Ha logrado buscar con éxito ambas trampas de Guardia de Batalla simplemente como efecto secundario de sus otros combos, comentó Astral. Y ahora, al invocar de nuevo al cadete de Guardia de Batalla, puede buscar otro festín de la naturaleza de nivel 5. Jaune hizo una mueca cuando Cardin hizo precisamente eso. Su pequeño duende regresó al campo de batalla y golpeó la pantorrilla insensible de Piritekniv con su garrote. Si lo sacrificaba, Battleguard King regresaría en poco tiempo, listo para derrotar a Gagaga Cowboy en combate. Por suerte, con el efecto de vientos impetuosos aún activo, solo el Rey Guardia de Batalla podía tener más puntos de ataque que el vaquero Gagaga. Pero lo que Cardin ignoraba era que el samurái Gagaga podía desviar un ataque de otro monstruo hacia sí mismo, cambiando a modo defensivo en el proceso y dejando a Jaune sin daño durante ese turno, dándole tiempo para reactivar ataque desbaratado. Activó la habilidad especial de Volcasaurus. Ah, sí, eso. De alguna manera, la otra amenaza de Cardin le había hecho olvidar al volcán número de 10 pies de altura. Magma Max. Rugió el líder del equipo CRDL. Volcasaurus devoró su última unidad de superposición y repitió el grito de su duelista, mientras la montaña sobre su lomo arrojaba un nuevo chorro de lava. Una vez más, la marea fundida arrasó a Gagaga Cowboy y engulló al pistolero, Jaune jadeando mientras el calor creciente comenzaba a corroer su aura. Jaune Ark. 1000 puntos de vida, ¿te parece suficiente calor? Cardin jadeó, sudando como si a él le hubiera caído una llamarada de magma. A continuación, entraré en mi fase de batalla. ¿Ya? Preguntó Jaune. ¿No vas a volver a invocar al rey de la guardia de batalla? ¿Quién dijo que no? Pero no tengo que sacrificar el aumento de poder del cadete de la guardia de batalla para lograrlo, dijo Cardin con una sonrisa, secándose el sudor y colocando su as en el disco de duelo. Durante mi fase de batalla, el Caballero de la Pirita me permite invocar de modo especial un monstruo de tipo guerrero desde mi mano. Así que denle un fuerte aplauso al regreso del rey. El Caballero Pirita blandió su espada y golpeó con el filo.
Un eco ensordecedor resonó en la arena y a través del acantilado del desierto, mientras el rey de la guardia de batalla regresaba a toda prisa al campo de batalla con su gigantesca maza aún en alto, potenciada por el impulso del cadete. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Solo le quedaban 1000 puntos de vida. El rey de la guardia de batalla tenía 3500 puntos de ataque. El samurái Gagaga tenía 1900. Si este ataque daba en el blanco, entonces... Supongo que entonces no vas a esperar al grandote, se burló de su oponente, esperando que el orgullo de Cardin le diera un respiro. Ojalá. Estoy luchando por mis chicos aquí fuera, se burló el otro Ra amarillo. Es una carrera para llevarlos a la siguiente ronda. No es mi culpa si no puedes seguir el ritmo. El rey de la guardia de batalla ataca al samurái Gagaga. Aun cuando el ogro gigante lanzó un rugido aterrador y se abalanzó sobre el espadachín, Cardin mantuvo una sonrisa desafiante en su rostro. La mirada en sus ojos seguía fija en Jaune, sin creer ni por un instante que lo hubiera reducido a cenizas. Jaune se sintió halagado, pero esperaba que el otro chico no esperara que consiguiera una chispa cada vez. Aunque ahora pudiera. Desde mi mano, activo el efecto de Kuribo arcoiris. Gritó, deslizando su fiel trampa de mano en Croce Amors. La colorida bola de peluche salió disparada por el campo y rebotó alegremente en la cara del rey guardia de batalla. El ogro detuvo su carga, mirando confundido a la alegre bola de pelo con cuernos. Se equipa a un monstruo atacante y le impide atacar. La misma jugada que usaste contra el maestro de la espada de negro. Pensé que te la tenías guardada, dijo Cardin entre risas, nada decepcionado de que su jugada ganadora hubiera sido frustrada. Ya me ocuparé de la bola de pelusa. Por ahora, número 61. Volcasaurus ataca a Gagaga Samurai. El dinosaurio volcánico se abalanzó hacia adelante. Incluso sin unidades de superposición, sus mandíbulas titánicas eran demasiado grandes para que las diminutas espadas de Gagaga Samurai pudieran defenderse. Atacado a sí mismo, el espadachín no pudo usar la técnica que desarrolló durante el arco de las llanuras errantes para ponerse a cubierto, lo que provocó que fuera aplastado en fragmentos de aura mientras Jaune era empujado de rodillas por la onda expansiva. Jaune Arc. 400 puntos de vida sin poder superar a Gogogo Golem ni a la ficha de Pirita. Cardin finalizó su fase de batalla y colocó 3 cartas en su disco de duelo. Colocó 3 cartas boca abajo y terminó mi turno. El público enloqueció cuando lo hizo, y varias pantallas mostraron su duelo incluso mientras otros líderes de equipo alcanzaban el objetivo de 10 fichas estelares. Esto demostró el poder estelar combinado del líder Nikos y el apellido Winchester. Madre mía. Ese tal Winchester está loco. Exclamó un espectador. El otro tipo no es malo, pero ya tiene su número. Tiene sentido, ya que tiene un número, dijo otro, riéndose de su propio chiste malo. Jamás pensé que vería un mazo de la banda Onomatopeya en un nivel de competición tan alto, pero supongo que si alguien podía lograrlo, sería el líder de la chica invencible. Lástima que se encontrara con el heredero Winchester. Astral hizo caso omiso de las reflexiones de la multitud y descendió flotando para comprobar el estado de su compañero arrodillado. ¿Estás bien? El golpe no fue tan grave, ¿estás sonriendo? Jaune soltó una risita, incapaz y sin ganas de disimular la sonrisa que se dibujaba en sus labios. No está a la altura de tus observaciones habituales. No debería haber estado sonriendo. La presión que le había provocado vómitos antes de que comenzara la partida seguía intacta. Al contrario, se había intensificado. Cardin estaba a 400 puntos de derrotarlo y una horda de competidores carroñeros esperaba para arrebatarle sus debilitadas fichas. El corazón le latía con fuerza, la respiración se le aceleraba y el rugido del público dejaba claro que el mundo entero lo observaba sufrir. Pero el pánico no llegó. Más bien, el miedo estaba presente, pero mezclado con adrenalina. Con emoción, alegría y pasión. Estaba contra las cuerdas. Su oponente, a quien nunca había vencido, había evolucionado y estaba preparado para enfrentarlo. Un paso en falso y su equipo quedaría eliminado del torneo. Y aún así, él, más que nadie entre los espectadores, estaba ansioso por ver qué sucedería a continuación. Esto fue un duelo. Así que esto es lo que sienten cuando hacen esto, murmuró al darse cuenta, mientras los rostros radiantes de Ruby y Pirra en el combate de la fiesta de cumpleaños y tantos duelos anteriores le pasaban por la mente. Con razón les encanta. Se puso de pie, agarrando con fuerza la primera carta de su baraja. Robo. Esto era lo que había estado buscando.
Durante mucho tiempo, pensó que para dejar de ser él mismo, para dejar de ser el niño acosado y angustiado, tenía que ser como los héroes Ar del pasado. Había pensado que tendría que ser fuerte, poderoso. Pero no se había dado cuenta de que fuerza y poder no eran lo mismo. El poder era complejo, y aún no creía comprenderlo del todo, pero fuerza, eso sí que lo entendía. Ser fuerte era ser libre. Era ser uno mismo, sin importar la presión. Significaba aceptar la realidad de la derrota, ansiar la victoria y disfrutar del duelo contra un oponente igual de fuerte. Significaba ser suficiente. Y dejar que los demás a tu alrededor fueran suficientes mientras tú los guiabas. Invoco normalmente a Gogogo Goblindburg. Exclamó Jaune radiante, golpeando con fuerza la carta que había robado sobre Croce Amors. Cuando es invocado normalmente, puedo invocar especialmente un monstruo Gogogo que no sea guerrero desde mi mano, mi deck o mi cementerio, siempre y cuando lo ponga en modo de defensa después y solo invoque monstruos Sith desde el deck extra este turno. Así que entra en acción, Dododo Dwarf Gogogo Globe. El piloto Goblin sobrevolaba el acantilado, realizando piruetas en los cielos de Amity con su biplano, AC 1400 Def 0. Volando detrás de la aeronave, agarrado a un cable de acero, iba un guerrero con un yelmo con cuernos y enormes guantes tan gruesos como Gogogo Golem, AC 0 Def 1800. Ahora, usaré a Gogogo Goblindburg y Dododo Dwarf de nivel 4 para construir la red superpuesta. Proclamó Jaune. Por fin. Exclamó Cardin con una sonrisa. Una galaxia espiral floreció a los pies de Jaune, estrellas que nadaban sobre la arena cristalina. Gogogo Goblindburg y Dododo Dwarf Gogogo Globe se transformaron en nodos de energía amarilla y se precipitaron al centro de los remolinos. Por la libertad. Por la justicia. Por la amistad y los cachorros. Lideren la lucha por todo lo bueno. Invocación Xyz. Rango 4. Gritó Jaune, canalizando su aura en una invocación Xyz con maestría. General Fubaba. Un imponente caballero con una brillante armadura blanca y dorada saltó de la nova en erupción, blandiendo una enorme espada negra mientras las unidades de superposición blancas orbitaban a su alrededor, AC 2000 Def 1000. ¿Qué? Tartamudeó Cardin, completamente desconcertado. Activó la habilidad especial del general Fubaba. Jaune cargó hacia adelante, y su nuevo monstruo Xyz destrozó una de sus unidades de superposición. Al usar una unidad de superposición, puedo equiparle un monstruo de tipo guerrero de mi mano y aumentar su ataque con el del monstruo equipado. Y, por casualidad, tengo a Gagaga Gardna listo aquí mismo. Jaune insertó la carta de monstruo en Croce Amors, el escudo torre de Gagaga Gardna apareció en el brazo del general Fubaba, AC 3500. Gritó Cardin, levantando las manos. ¿Qué estáis haciendo? Jaune ladeó la cabeza confundido. Acabo de decir que el general Fubaba puede usar una unidad de superposición para, eso no. ¿Por qué demonios invocaste a otro monstruo de programa infantil? ¿Dónde está el grandote? Esta es la oportunidad perfecta para tu combo doble o nada. Exigió Cardin, con pánico y miedo reflejados en sus ojos, mientras el sudor seguía brillando en su frente. ¿Me estás subestimando? ¿Es eso, Ark? ¿Crees que soy tan débil que ni siquiera necesitas tu número para vencerme? Jaune negó con la cabeza. ¿Te preocupas por nada? No soy débil. Rugió Cardin. Puede que no haya logrado vencer al número 69, pero soy más fuerte. Me he esforzado al máximo para ser más fuerte. Así que no me trates como a un vago. Te reto a un duelo con la estrategia más adecuada para vencerte. Replicó Jaune con voz ladradora. Cardin retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Incluso después de haber dejado de acosar activamente al otro Ra amarillo, el rubio nunca había tenido el valor de gritarle directamente. Dijiste que yo era tu rival, ¿verdad? ¿Acaso querías a un idiota que se metiera en esto sin pensar? ¿Sería ese un rival digno del duelista en el que te has convertido? Preguntó Jaune. Eres un líder digno de tu equipo. Y la única forma en que puedo ser un líder digno de mi equipo es enfrentándote con todo lo que tengo. Toda mi inteligencia. Todo mi poder. Toda mi fuerza. Astral sonrió orgulloso a su compañero. Tiene 3 cartas boca abajo. Sabemos que una es furia de guardia de batalla y otra es aullido de guardia de batalla. Tenemos los medios para contrarrestar esta última. Ambas necesitan usarse junto con un monstruo de tipo guerrero.
Cuando tenga otro monstruo Gogogodododo en mi campo, el enano Gogogolobe podrá invocarse de vuelta del cementerio, dijo Jaune, el guerrero vikingo con guantes de golem, emergiendo de la arena cristalina y adoptando una postura defensiva junto al golem Gogogo. Entonces reactivaré mi hechizo continuo talismán Gogogo. El análisis de Astral fue impecable. Con el talismán Gogogo y 2 monstruos Gogogo en su campo, el aullido de la guardia de batalla quedó neutralizado. Pero Jaune desconocía si Cardin estaba al tanto de las sutilezas de las cartas activas que habían anulado su trampa. El rubio solo lo sabía porque había visto a Ruby aprovecharse de ello durante su duelo con Pirra. Esa información podría ser una sorpresa crucial cuando estuviera listo para asestar el golpe final. Por suerte para su estratagema, la evolución de Cardin significó que ya no todos sus monstruos eran de tipo guerrero. Esto significaba que Aullido de Guardia de Batalla y Furia de Guardia de Batalla no podían proteger al monstruo atípico. General Zubaba. Ataque número 61. Derrote a Volcasaurus. El general resplandeciente obedeció la orden de Jaune y saltó hacia el imponente dinosaurio. El número contraatacó con una ráfaga de roca fundida, pero el general Zubaba la desvió con el escudo que había obtenido de Gagagagardna y le cortó el cuello al lagarto con su gran espada. El titánico monstruo de lava explotó en una lluvia de fragmentos de aura, y las ondas de choque y el calor hicieron que Cardin cayera de rodillas. Cardin Winchester. 2200 puntos de vida, yo, perdí el número, murmuró Cardin, con el rostro pálido mientras el sudor que había estado conteniendo le caía por la frente. Dejé que lo destruyeran. Colocó una carta boca abajo y terminó mi turno, dijo Jaune, devolviendo su incursión depurada a Croce Amors. Con ella de vuelta en su lugar, podría contener a los guardias de batalla de Cardin hasta que su oponente consiguiera otro tronada gigante u otra carta para eliminar la retaguardia. Esa era, sobre todo, la razón por la que deshacerse de Volcasaurus había sido tan necesario. Puede que se hubiera quedado sin unidades de superposición, pero con el nuevo uso que Cardin hacía de habilidades comunes como ascender a altura máxima y dispositivo de evacuación obligatoria, era imposible saber si disponía de regeneración de superposición u otra herramienta para restaurarlas. Si la habilidad del número volvía a estar operativa, Jaune perdería, en el mejor de los casos, a su general Zubaba y, en el peor, el resto de sus puntos de vida. Sin el monstruo Sith volcánico en el campo, Jaune podía usar sus diversas defensas para sobrevivir a cualquier batalla que el otro Ra amarillo intentara librar. Ganaría tiempo hasta robar otro monstruo guerrero para equipar a Zubaba general, y luego usaría sus puntos de ataque aún más potenciados para golpear a Battlewar Cadet. Cardin lo dejaba en modo de ataque para intentar que su rival cayera en Battlewar Dowling, pero esa jugada le saldría mal si el líder del equipo JNPR lograba aumentar la diferencia de puntos tanto que ni siquiera un aumento de Battlewar Rage de último segundo sería suficiente para salvar sus puntos de vida. ¿Sí? Todo iba exactamente según lo planeado. Jejejejeje. Bueno, ¿a quién le falta su número? Jaune palideció. Ah, claro. El plan solo contemplaba que el duelo fuera 1 contra 1. Giró para encarar la pared de roca fundida, mientras los líderes del equipo que lo habían perseguido por el bosque se adentraban sigilosamente en la estrecha grieta. Desplegaron sus discos de duelo y el temor a la presencia de Volcasaurus se desvaneció. El rey de la guardia de batalla estaba distraído intentando quitarse de encima a Curibó Arcoiris, dejando solo al cadete de la guardia de batalla y al caballero Pirita dividiendo su atención entre Jaune y los intrusos. La escena no era muy agradable cuando Cardin estaba arrodillado detrás de ellos, mirando fijamente la arena brillante con la mirada perdida. No eres tan duro, ¿verdad, Winchester? Se burló el líder del grupo. Todo el dinero de tu familia, cartas raras como Giant Trunade, e incluso un maldito número. ¿Y aún así te derrota un mazo de la banda onomatopeya? Astral arqueó una ceja. ¿Te bloqueó? ¿Acaso ese término se aplica lógicamente cuando te dejó con 400 puntos de vida? Jaune frunció el ceño al grupo de estudiantes duelistas cazadores, todos ellos burlándose del inusual silencio de Cardin. No en ese tono, no lo creo. Alzó a Croce Amors hacia los nuevos combatientes, listo para afrontar el peor escenario posible de una batalla campal. Solo le quedaban 400 puntos de vida por perder, pero prefería perderlos contra Cardin que contra uno de esos imbéciles que habían insultado y ridiculizado a su rival. ¿Cuál es la apuesta para este duelo? ¿3 fichas estrella? Preguntó el perseguidor principal, sacando con aire de suficiencia sus 3 fichas de la pulsera para apostar. Me las quedo, caballeros. ¿Qué tal si improvisamos y yo tomo la tuya?
¿Te parece bien? Jaune y sus perseguidores apenas tuvieron tiempo de mostrar sorpresa antes de que un estruendoso toque de trompeta enviara a los líderes de los equipos invasores de vuelta a través del muro fundido. Un caballero descendió del acantilado, acomodándose su elegante sombrero fedora negro con una franja azul. Se sacudió la arena de las mangas de su impecable chaqueta Atlas Obelisk Blue, mientras Melo Melody, el Jin de bronce, flotaba tras él. En su chaqueta lucía uno de los mismos parches de patrocinio que el equipo Ruby, Koal Family Dusty Card Shop. Jaune tragó saliva, mucho más aterrorizado por este rival que por el pequeño enemigo al que acababa de derrotar. Este era el tipo que se había enfrentado a 3 duelistas a la vez, había vencido a 2 y solo había perdido porque Cardin lo atacó por sorpresa con Volcasaurus. Por favor, no me digas que estás decidido a no tener que enfrentarte a Pirra en futuras rondas. Flint Koal esbozó una sonrisa astuta y encantadora a partes iguales, como una serpiente. Sin embargo, pasó junto a Jaune sin mostrar la menor hostilidad. Nuestra ojeadora es una chica muy entusiasta. No ha parado de hablar de lo mucho que quiere competir contra Argus Chariot. Sería una grosería por mi parte quitarle la oportunidad, cuando hay tantos rivales de los que sacar fichas estelares, bromeó el chico con estilo. Además, ustedes dos mantuvieron este duelo el tiempo suficiente para que me recuperara de mi ruptura de aura, así que supongo que les debo una. Echó un vistazo a Cardin. Levántate, grandullón. El duelo aún no ha terminado. Has conseguido alargar el aura que te quedaba hasta ahora. A nadie le gusta un concierto que termina a mitad de una canción. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par, mirando a su enemigo mientras Flint avanzaba a grandes zancadas por el agujero en la pared fundida, ante la mirada aturdida de la manada de perseguidores. Cardin solo tenía 1200 puntos de vida cuando terminó su duelo con Flint. Eso significaba que le quedaba una cantidad limitada de aura. Y había usado una técnica y un control tan precisos que le habían permitido conservar esa energía durante un combate extenuante contra Jaune, que incluyó la invocación Xyz de un número. No es de extrañar que hubiera sudado tanto durante el duelo. Debía de estar exhausto. La pregunta era si, tras el golpe psicológico de perder a su número en batalla, podría encontrar la fuerza para levantarse y terminarla. Ruby Yu-Gi-Oh Cardin Winchester era débil. Lo sabía en el fondo, lo pensara o no. Prefería una baraja anticuada que cada vez estaba más obsoleta, sin importar qué cartas intentara falsificar o comprar para mejorarla. Cargaba con responsabilidades para las que sabía que no estaba preparado. Heredero del apellido Winchester, de su fortuna, de su colección de números y de su ancestral baraja de bestias heráldicas. Al final, simplemente no era suficiente. En medio de la multitud, entre los gritos de los civiles que hablaban de cosas que desconocían por completo, sabía que su padre lo miraba con desaprobación. Cardin le había hecho creer que había descubierto cómo hacer funcionar el mazo de bestias heráldicas, que había aprendido a invocar incluso al poderoso número 69 gracias a su riguroso entrenamiento. Pero no lo había hecho. Ark quizá fuera un maestro invocando su número, pero Cardin solo lograba controlar a Volcasaurus y similares, sin importar cuánto entrenamiento recibiera de sus maestros. Y ahora, incluso el número que podía invocar había sido aplastado por su rival sin que Utopía siquiera tuviera que entrar en escena. Sabía que era débil. Pero, ¿de verdad seguía siendo así de débil? Todo su entrenamiento, todo su esfuerzo, todos sus intentos desesperados por trabajar hasta la extenuación y ser digno, y seguía siendo el mismo perdedor mediocre al que Nikos podía aplastar como una mosca en un duelo de 4 contra 1. El rugido del público le llenó los oídos. El Dr. Oblek anunció que Aoi Zaizen y otros líderes de equipo habían conseguido las 10 fichas estelares necesarias para avanzar. La música de las trompetas resonó mientras Koal se enfrentaba a sus perseguidores, pero esos don nadie tenían razón sobre Cardin. Con todas las ventajas que tenía, con todos sus esfuerzos por aparentar ser un hombre fuerte que cuidaba de sus chicos, al final no era nada duro. Estaba cansado. Estaba agotado. No solo por controlar su aura con mano dura desde su duelo con Koal, sino por todo. Entrenaba día tras día sin obtener resultados. Quería alcanzar el verdadero potencial de Ark, igualar a quien era cuando dejó de lado su faceta de payaso idiota, pero era extenuante. Nunca terminaba y nunca mejoraba. Su rival podía realizar 3 invocaciones Xyz en un solo duelo, y le daban ganas de vomitar solo de pensar en intentar más de una. ¿Qué sentido tenía ya intentar ser algo que no era? Vamos, jefe. Tú puedes. Sigues en cabeza. Levántate y dale una patada en el trasero.
Cardin abrió mucho los ojos, levantó la cabeza de golpe y giró la cabeza hacia un punto específico del público. Estaba demasiado lejos para ver las caras, pero estaba casi seguro de haber visto una pancarta de animación sostenida por 3 chicos. Y uno de esos tipos tenía una cresta mohicana muy distintiva. Cardin sintió que se le humedecían los ojos y los cerró con fuerza para contener las lágrimas. ¿Por qué sus chicos seguían animándolo? ¿Acaso no sabían que no podía mantenerlos? Si perdía este duelo, se quedaría con una sola ficha estrella. No quedaba suficiente tiempo en la ronda para recuperarse. ¿Acaso no sabían que no era lo suficientemente fuerte para eso? Y sin embargo, ¿cómo lo había llamado Ark? ¿Un líder digno de su equipo? Apretó los puños, recogiendo arena mientras se ponía de pie. Respiró hondo mientras miraba a Ark y a su imponente guerrero de armadura blanca y dorada. No era el que esperaba, pero le había dicho al otro chico que lo atacara con todas sus fuerzas. Si esto era todo, lo resolvería con lo que le quedaba. Por poco que fuera, tendría que ser suficiente. Él tendría que ser suficiente. Para sus hijos, que lo protegían y los guiaban. «Robo», exclamó Cardin, arrancando la carta superior de su mazo y colocándola en su mano junto a Festín de lo Salvaje nivel 5. Entrecerró los ojos al ver la nueva carta, su trampa, cilindro mágico. No era inútil, pero esperaba poder eliminar cartas de la zona de magia / trampa. Solo había conseguido un Trunada gigante, pero sabía que tendría que lidiar con las trampas de Jaune y había añadido algunos trucos comunes a su mazo para ello. Si lograba robar uno de sus tornados gemelos o algo similar, podría eliminar a Ataque Desgastado y usar al Rey Guardia de Batalla contra el General Zubaba. Con Furia Guardia de Batalla lista para potenciar su ataque, podría ganar el duelo de un solo golpe. Maldita sea. Si tan solo hubiera robado regeneración superpuesta, podría haber revivido a Volcasaurus con su llamada de los condenados y dejar que acabara con los puntos de vida de Jaune. Pero sin unidades superpuestas, era un blanco fácil, ya que su oponente sabía que Aullido de Guardia de Batalla y Furia de Guardia de Batalla no podían protegerlo. Si no podía aumentar la presión, solo le daría tiempo a su oponente para reunir los recursos necesarios para que el General Zubaba fuera imparable. Había una forma de reactivar el efecto de Volcasaurus, pero no sabía si podría hacerlo. Activó el efecto de Rey Guardián de Batalla. Sacrifico cualquier número de monstruos de tipo guerrero, y gana un ataque adicional por cada uno, anunció Cardin, mientras su monstruo jefe interrumpía su ataque a Curibó Arcoiris para golpear a Caballero Pirita con su maza. Luego, activo el efecto de Caballero Pirita en mi cementerio. Regreso a Rey Guardián de Batalla a mi mano para invocar a Caballero Pirita a mi campo y una ficha de Pirita al tuyo. El Caballero de Pirita surgió de la arena, lanzando al Rey Guardia de Batalla de vuelta a la mano de Cardin. El único consuelo de Jaune por la destrucción de su Curibó Arcoiris fue su nueva pila de Pirita, que apareció justo al lado de su ficha anterior. Mientras tanto, el líder del equipo CRDL pudo usar Ecos de Guardia de Batalla para buscar otra Furia de Guardia de Batalla en su mazo y añadirla a su mano. No era lo que necesitaba en ese momento, pero al menos reduciría el número de cartas en su mazo, aumentando así sus posibilidades de robar lo que sí necesitaba. Entro en mi fase de batalla, anunció. Activo mi carta boca abajo, ataque desechado, anunció Jaune, haciendo que su trampa continua volviera a su posición original, consumiendo una de sus fichas de Pirita. Activo el efecto de Caballero Pirita para invocar de forma especial a Rey Guardia de Batalla desde mi mano, respondió Cardin, mientras su ogro blindado gigante rugía al regresar al campo. Fue un rugido que le recordó la última vez que lo había invocado contra Jaune, cuando cometió un error tan garrafal que perdió el control de su as y casi provocó la muerte de sus compañeros. Se excedió al intentar realizar una invocación Psis de Adreus, guardián del Armagedón. Se agotó por completo. No debió haber ido más allá de sus posibilidades, más allá de sus fuerzas. Vamos, jefe. Vamos, jefe. Tú puedes hacerlo. Muéstrales cómo conquista Cardin el Conquistador. Una vez más, las voces de sus hijos resonaron en sus oídos desde las gradas. Incluso cuando su padre no creía en él, ellos sí. Y estaban lo suficientemente lejos como para que no pudiera evitarlo si cometía algún error. Pero por si acaso, alzó la vista hacia Jaune. El rubio le sostuvo la mirada con una sonrisa desafiante. Ven aquí. Cardin no pudo evitar soltar una risita. ¿Cuándo le había salido semejante audacia? Rey de la Guardia de Batalla. Gritó, señalando el muro fundido, casi intacto. Derriben ese muro. No quiero que nos caiga encima si esto sale mal.
El ogro acorazado aulló, sin mostrar el menor atisbo de rebeldía mientras blandía su garrote como un bate para pulverizar lo que quedaba del muro fundido. Al otro lado, Flint ponía a prueba a su grupo de perseguidores en una batalla campal. Jaune arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? ¿Qué pretendes ahora? Mira y aprende, Jaunei», dijo Cardin con una sonrisa, usando por una vez el viejo apodo sin malicia. Golpeó su carta mágica contra su disco de duelo. Festín de lo salvaje NV. 5. Resucita a guardia de batalla de lava y guardia de batalla del pantano de mi cementerio. Los ogros rojos y verdes irrumpieron de la arena, golpeando con sus garrotes las rocas dispersas mientras llenaban lo que quedaba de las 5 zonas principales de monstruos de Cardin. Pero poco después, llenarían la zona de monstruos extra. Con el nivel 5 de guardia de batalla de lava y guardia de batalla del pantano, construyó la red de superposición. Exhausto y con su escasa aura restante al límite, Cardin extendió los brazos en posición ortodoxa. Respiró hondo y transformó lentamente a sus 2 ogros en nodos de energía naranja. Estos crepitaron un instante, pero pronto se estabilizaron, volando hacia el centro del enjambre estelar que se abría. Él podía hacerlo. El día en que nuestros escudos se hagan añicos, cuando el miedo sea lo único que quede en el corazón, el hielo y los glaciares congelarán lanzas en lo alto, un invierno que resistirá al mal. Invocación Xyz. Rango 5. Aulló Cardin, y su galaxia arremolinada estalló en una supernova. Número 19. Freezadon. Un dinosaurio azul bípedo pisó fuerte la arena de su zona de monstruos extra, con sus enormes músculos resaltando contra sus escamas. Se arrodilló en posición defensiva, y el hielo crujió en el suelo desde donde estaba sentado mientras 2 unidades de superposición azules lo rodeaban, AC 2000 Def 2500. Cardin jadeó, a punto de caer de rodillas mientras el sudor le corría por la cara. Aún así, contempló a su nuevo monstruo, el segundo número que había invocado por Xyz en el duelo, y no pudo ocultar su asombro. Tampoco pudo ignorar los vítores de la multitud que inundó el lugar. «¡Guau! Tiene otro número». Invocó a 2 números en un solo duelo. Ese chico tiene talento. ¿Estás seguro de que es de primer año? Vamos, jefe. Ese último cántico, de 3 personas a las que conocía bastante bien, fue el que le hizo sonreír de oreja a oreja. Activo mi carta trampa, llamada de los condenados, jadeó Cardin, extendiendo el brazo mientras la trampa continua se activaba y Volcasaurus emergía de su cementerio a la zona de monstruos principal. ¿Sabes cómo funciona esta, verdad? Invoca un monstruo de mi cementerio en modo de ataque. No me imagino que a nadie le interese, respondió Jaune con picardía. Pero me interesa más tu nuevo número que el que está fuera de unidades de superposición. Cardin soltó una risita. Esas 2 cosas están más conectadas de lo que crees. Verás, una vez por turno, cuando uno de mis monstruos Xyz necesita usar una unidad de superposición para activar su efecto, Freezadon le permite pagar con una de sus unidades de superposición en su lugar. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Pero eso significa, Magma Max está de vuelta. Anunció Cardin. Freezadon lanzó una de sus unidades de superposición a Volcasaurus, el dinosaurio de fuego que devoraba el nodo de energía mientras la montaña sobre su lomo retumbaba. Aniquila al general Zubaba. Y el resto de sus puntos de vida. El número 61 lanzó un rugido victorioso cuando el volcán de su espalda entró en erupción. Un río de magma brotó con estruendo desde su cima, engullendo al general Zubaba en su avance. La corriente siguió su curso, arrasando la arena para acabar con Jaune. Entonces, Gogogo Golem y Dodo Dwarf Gogogo Lobe se lanzaron al río. Se aferraron al talismán Gogogo y lo estrellaron contra la corriente. La piedra comenzó a resquebrajarse, la lava fue absorbida por su centro y desapareció. ¿Qué está pasando?, preguntó Cardin. El general Zubaba se ha ido, ¿cómo están mitigando el daño? Talismán Gogogo, declaró Jaune. Su efecto principal simplemente impide que uno de mis monstruos Gogogo sea destruido en batalla una vez por turno. Pero si tengo 2 o más monstruos Gogogo en el campo, me impide recibir daño por efecto. ¿Qué?, exclamó Cardin. Jaune le dedicó una sonrisa tímida. ¿Qué puedo decir? Ruby también iba a estar en esta batalla campal. Quería estar preparado. Es un truco ingenioso, pero solo te dará un turno, replicó Cardin. Volcasaurus puede destrozar a tu golem el próximo turno, y entonces no tendrás 2 en el campo cuando te ataquen. Lo que significaba que tenía que asegurarse de que Volcasaurus sobreviviera al turno de Jaune para hacerlo.
Cardin echó un vistazo a su mano, donde tenía furia de guardia de batalla y cilindro mágico. Podía proteger a su monstruo Sith con este último, pero entonces sus 5 zonas de cartas de magia y trampa quedarían ocupadas. Eso podría ser problemático si robaba una carta de magia que necesitaba para destruir ataque desechado. Pero si Volcasaurus seguía ahí, ni siquiera necesitaría destruir a Scrubet Reich para ganar. Además, con 2 monstruos de nivel 4 en el campo de Jaune, aún existía la amenaza de Utopía. No podía ignorarla. Si Jaune intentaba su combo doble o nada con ella, podría acabar con los puntos de vida de Cardin de un solo golpe. Más vale prevenir que curar. Coloco una carta boca abajo y termino mi turno, dijo, colocando su trampa en el último espacio libre de la fila trasera de su disco de duelo. El líder del equipo CRDL no quería correr ningún riesgo. Rubi Yu-Gi-Oh, 2 números. Exclamó Naoki. Menos mal que Aoi tiene 10 fichas para que podamos pasar. La competencia está reñida. Las probabilidades no parecen estar a favor del señor Ark, coincidió Ciel. Luchó bien, pero también lo hizo el señor Winchester. En igualdad de condiciones, el poder manda. Y pocas cosas superan a un número en poder. Nora soltó una risita traviesa. Excepto otro número. Pirra apartó la mirada de donde Penny seguía celebrando eufóricamente que Aoi hubiera superado la ronda. Ciel y Naoki también habían vitoreado, pero dejaron de hacerlo al cabo de unos minutos. Miró a su compañera pelirroja con cierto cansancio. Nora, no lo conseguirá. ¿Por qué no? Claro, necesitará la ayuda de A. Nora recordó a su actual equipo, mirando alternativamente a Saffron y al de Penny. Dado que Astral era conocido tanto por el equipo JNPR como por el equipo Ruby, salvo Jan, se le mencionaba con más frecuencia. Un amigo que hizo por el camino, pero ¿acaso eso importa mucho? Cardin lleva meses pidiendo la revancha con el número 39. No es ninguna trampa si el otro la quiere. Los ojos de Saffron y Ciel se abrieron de par en par. Incluso Penny dejó de vitorear y se giró hacia la conversación. Pirra se puso rígida al notar el cambio en el ambiente. Weiss y Blake también lo percibieron. Naoki no lo hizo. ¡Guau! 39. Nunca había oído hablar de ese número, exclamó el chico de Atlas con una sonrisa radiante y los ojos brillantes. Si puede invocarlo ahora, solo necesita 2 de nivel 4. ¿De verdad es tan poderoso? Es impresionante. Jaune aún no lo ha invocado, pero si lo intenta para que nuestro equipo pase a la siguiente ronda, seguro que lo consigue, le dijo Nora con orgullo. Un tajo del sol naciente y. Ren le tomó suavemente el hombro. Nora se detuvo al sentir el contacto de su compañero, dándose cuenta finalmente del cambio en el ambiente. Vale, murmuró Nora. ¿He dicho algo malo? Número 39, dijo Saffron con rostro serio y suspicaz. 39. ¿Me estás diciendo que Jaune falsificó el rey de los deseos? Nora frunció los labios, desconcertada. ¿El qué? Esperanza, el rey de los deseos, insistió Saffron. ¿Un guerrero gigante dorado y blanco con alas? ¿Espadas gemelas? ¿2500 de ataque y niega un ataque por cada unidad de superposición? Oh, eso es, muy específico, tartamudeó Nora. Pirra? ¿Eres la única de nosotras que lo ha visto en acción? La chica invencible de repente se sintió bastante vulnerable cuando Saffron se abalanzó sobre ella. Esas son las estadísticas del monstruo, dijo Pirra con dificultad para confirmar. Pero su nombre es Utopía. ¿Utopía? Saffron frunció el ceño y se frotó la barbilla con los dedos, absorta en sus pensamientos. ¿Será otro monstruo? ¿O será simplemente el efecto de la mermelada de rana? Nora frunció el ceño. ¿Qué efecto? Efecto de la rana mermelada. Se llama así por un monstruo llamado sapo de limo que a veces se usa en una carta llamada rana mermelada, explicó Weiss. Sigue siendo el mismo monstruo. Mismos puntos, mismo efecto, solo un nombre diferente. Pero un nombre diferente puede ser algo poderoso. No encontrarás a mucha gente dispuesta a comprar una enfermera reficule señor oscuro que se haya modificado erróneamente a enfermera reficule la caída. Naoki arqueó una ceja. ¿Cómo suceden ese tipo de cosas? Pirra se encogió de hombros. Fluctuaciones mínimas en el aura durante el proceso de forja, la individualidad inherentemente diferente de las auras involucradas al mezclarse con los espíritus de los monstruos, o quizás asuntos que ocurren entre los espíritus de los monstruos que no podemos ver. Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna ha sido confirmada al 100%. Blake sacó una carta de su extra deck, frunciendo los labios al verla. Esperanza, el rey de los deseos, ¿eh?
Eso le daría más sentido a todo esto. Inclinó la carta hacia Pirra y Weiss, mostrando el monstruo Oxys de péndulo que Astral le había ayudado a forjar. Al final, el efecto de la mermelada de la rana es una cuestión de semántica, intervino Ciel. Lo que no lo es que estés sugiriendo que tu líder ha falsificado uno de los números perdidos. Pirra palideció, cada vez más preocupada al pensar en el arca del honor silencioso y el centinela de Ren. ¿Números perdidos? ¿Qué quieres decir? Hay 100 números, ¿verdad? Ninguno se ha perdido. Solo hay esa cantidad. ¿Verdad? Se volvió hacia Saffron, esperando que la amiga del Dr. Oblet supiera tanto del arquetipo como él. Por suerte, su pregunta bastó para sacar a la arqueóloga rubia de su ensimismamiento. Mediante la investigación y el estudio de registros antiguos, los expertos han llegado a aceptar la teoría de que existen exactamente 100 monstruos número, del 1 al 100, explicó Saffron. Sin embargo, la identidad de los 100 no está del todo clara. ¿Así que solo tienes espacios vacíos donde crees que acabará yendo un monstruo? Preguntó Nora. ¿Cuántos te faltan? Demasiados, para mi vergüenza. Del 1 al 4, del 37 al 39, enumeró Saffron. Soltó una risita complaciente. 96. Número 62, número 71, número 90, número 93, continuó enumerando Ciel, con una voz tan mecánica que parecía la de un robot. Del 95 al 100. Y el número 106. Exclamó Penny con entusiasmo, pareciendo incluso más radiante y animada de lo habitual junto a su estoica compañera de equipo. Aunque sus palabras dejaron a Pirra, a sus compañeras y a las integrantes del equipo Ruby paralizadas por la sorpresa y la confusión, Saffron se giró hacia ella, completamente desconcertada, con los ojos muy abiertos y atónita. Afortunadamente, Ciel y Naoki simplemente volvieron la cabeza hacia su compañero con gestos de perplejidad y expresión extraña. Ja. Buena esa, Penny, rió Naoki. Sonrió mientras señalaba acusadoramente a su amigo. Sé que no soy el Beowulf más rápido de la manada, pero estaba atento. No me vas a pillar con eso. ¿Te pillé con las manos en la masa? Respondió Penny, desconcertada. Creo que es una forma de hablar de que intentabas engañarlo para que confesara que no había estado prestando atención, proporcionándole información claramente falsa, conjeturó Ciel, esbozando una leve sonrisa ante el aparente esfuerzo de su compañero. En este caso, afirmas que un supuesto número 106 se encuentra entre los números perdidos, cuando no existe ningún número superior a 100. Ningún número por encima de, murmuró Penny, de repente pensativa, con los ojos brillando de un color púrpura por un instante. Eso es correcto. No hay registro de un número 106 en mis bases de datos. Pero entonces, ¿por qué tengo la sensación de... ¿Cómo qué? Preguntó Pirra con suavidad. No lo sé, confesó Penny. Nunca antes había dudado de recordar algo. Activo Gagagadrau. Destierro 3 monstruos Gagaga de mi cementerio para poder robar 2 cartas de mi mazo. La atención de todos se centró de nuevo en la arena cuando la voz de Jaune resonó en Amity, amplificando su timbre mientras desterraba a Gagaga Cowboy, Gagaga Samurai y Gagaga Gardna. Con feroz determinación, el rubio tomó las 2 primeras cartas de su mazo. Pirra recordó lo que Nora había pensado antes, sobre si Utopía aparecería en la última hora del vuelo. Era cierto que Cardin estaría encantado con ese giro de los acontecimientos, pero para ello necesitaría la ayuda directa de Astral. Una ayuda a la que ningún otro duelista del torneo tenía acceso. Nadie más podía contar con alguien más hábil para invocar sus monstruos del deck extra. Y aún así, Pirra nunca creyó ni por un segundo que Jaune le pediría a Astral que lo engañara. Quizás el Jaune de principios de año se habría dejado presionar y se habría inventado alguna excusa para permitirlo en conciencia, pero ahora... Hacía tiempo que había aprendido la lección. La nota de Ilia le quemaba el bolsillo, sumiéndola en un torbellino de dudas sobre cómo responder a la propuesta del otro emperador. En medio de la tormenta, encontró que su compañero era el único refugio. Irónico, considerando la confusión que lo rodeaba desde que Jan le confesó su enamoramiento. Aún así, confiaba en Jaune como líder de equipo. Tenía la fe de que, ganara o perdiera, pronto sería recompensada. Ruby Yu-Gi-Oh Jaune frunció el ceño mientras examinaba las 2 cartas que tenía en la mano, su única esperanza para dar un giro al vuelo. Uno de ellos era Gogogo Golem, forma dorada, un monstruo que requería sacrificar otro monstruo Gogogo para ser invocado.
Por lo tanto, no podía aumentar su número de monstruos Gogogo a 3, de modo que cuando Cardin activara el efecto de Volcasaurus en el siguiente turno, Gogogo Talismán aún pudiera anular el daño del efecto. Su negación ni siquiera podía detener el número, ya que este debía activarse en respuesta al primer efecto de monstruo que su oponente usara en un turno, y Battlewar King podía fácilmente provocar su activación. La otra carta en su mano, sin embargo, era una conocida carta mágica de juego rápido. Una que podría sacarlo de su aprieto actual y darle la victoria en el duelo, siempre y cuando tuviera el monstruo cuyo efecto pudiera revivirla. Un monstruo al que no tenía forma honorable de invocar. Astral, murmuró entre dientes. Si te pidiera que tomaras el control e invocaras a Utopía, ¿lo harías? Sí. ¿Qué? Jadeó Jaune, mirando de reojo a su estoico y fantasmal compañero. Astral ni siquiera se molestó en mirarlo, más interesado en observar el campo repleto de Cardin. Si me pidieras que hiciera algo así, confiaría en tu criterio y en que es el camino correcto. Sin embargo, en este caso, no creo que lo hagas. ¿Verdad que sí? Cada vez más líderes de equipo alcanzaban las 10 fichas estelares por minuto. Según los gráficos proyectados en las pantallas de la arena, 10 de ellos ya habían escapado de los biomas con su recompensa y se habían clasificado para la siguiente ronda. Si no vencía a Cardin, no tenía ninguna posibilidad de recuperar las fichas estelares que le faltaban. El viaje de su equipo al Festival Vital terminaría antes de que tuvieran la oportunidad de hacer nada. Nora no podría demostrar su poderío arrollador a futuros patrocinadores para su carrera como duelista de caza, ni Ren su elegancia táctica. Los cientos de miles de personas en Remnant que ansiaban ver a Pirra en acción en el escenario más grande del mundo se quedarían con las ganas. Si él caía allí, sus amigos jamás podrían demostrar su valía al mundo. No podía permitirlo. Tenía que hacer lo que fuera necesario. Él era su líder. No podía fallarles. No podía defraudarles. Su pánico se desvaneció como una sombra fugaz. No se trataba de sus amigos. Sabía que lo perdonarían con tal de que se esforzara al máximo. No, la tentación nacía de su orgullo insípido, de querer tener el poder de liderarlos como él creía que merecían. Nadie lo culparía si le pidiera a Astral que invocara a Utopía. La mayoría ni siquiera se enteraría. Cardin estaría encantado de enfrentarlo de nuevo. El público se asombraría al ver un duelo número contra número. Incluso sus amigos no lo juzgarían con dureza, dado el deseo de su oponente de batirse en duelo. La mayoría no lo sabría, y a quienes lo supieran, no les importaría. Astral no le estaba dando la excusa de decirle que se negaría. Solo existía él. Él, y quién era cuando nadie lo veía. Estaba furioso consigo mismo. Ante él estaba Cardin, quien había resistido innumerables presiones para convertirse en un duelista y líder más fuerte. Y allí estaba él, tentado por los mismos caminos fáciles y seductores que lo habían llevado a falsificar sus expedientes académicos y a que Astral derrotara a su padre por él. Creí que había aprendido la lección, espetó con pesar. Creí que podía ser más que mi error. ¿Quién dice que no puedes? Desde mi punto de vista, no has hecho nada reprochable en este duelo, retó Astral. ¿Acaso creías que dejarías de sentir la tentación solo porque te habías vuelto más fuerte? Eso jamás sucederá. La fuerza no elimina la tentación. Es la voluntad de resistirla, sin importar cuántas veces ataque. Una y otra vez. Y hasta ahora, lo has logrado. Jaune se sorprendió mirando a su alrededor, entre la multitud, con la esperanza de encontrar a una pelirroja en particular. Aquella que lo conocía a la perfección, toda su fealdad, toda su debilidad y su insensatez. Aquella que, a pesar de todo, había decidido permanecer a su lado, enseñarle, ayudarle a ser más que sus peores defectos. Aquella que había elegido ser su compañera y, ahora lo sabía, quería elegirlo por mucho más. Sinceramente, aún no sabía si sentía lo mismo, pero sabía que ella merecía a alguien dispuesto a ser honesto con ella, de una forma u otra. Merecía la mejor versión de la persona que había elegido. Toda su inteligencia. Todo su poder. Toda su fuerza. Todo su honor. Aunque eso significara tener honor en la derrota, superado en astucia y poder por un rival que había evolucionado más allá de sus capacidades, un momento. Cardin había evolucionado. Los ojos de Jaune se dirigieron rápidamente a la carta boca abajo que su oponente había colocado al final de su turno. En ese momento, tenía dos cartas en la mano, una desconocida y otra, Furia de Guardia de Batalla, que había buscado con ecos de Guardia de Batalla.
y había optado por colocar una de ellas boca abajo, aunque eso bloqueara su última zona de cartas de magia y trampa, impidiéndole activar nuevas cartas para destruir el ataque desactivado y el talismán Gogogo del líder del equipo JNPR. El antiguo Cardin habría activado Furia de la Guardia de Batalla de todos modos, demasiado obsesionado con el poder puro. Pero si de verdad hubiera evolucionado, no se arriesgaría a activar nada a menos que fuera realmente útil. A menos que fuera crucial para proteger una pieza que necesitara para alcanzar la victoria. La mirada de Jaune se entrecerró al ver a Volcasaurus, mientras una última estratagema rondaba su mente maquinadora. Rubi Yu-Gi-Oh rindo tributo a Gogogo Golem para invocar a Gogogo Golem, forma dorada. Pirra sonrió al ver cómo las rocas del Gogogo Golem se movían. La forma del titán se estilizó, volviéndose más angulosa y compacta, y el noble guardián resplandeció con un brillo dorado mientras transformaba su impresionante poder para defender a los inocentes en una fuerza ofensiva descomunal, AC 3600 Def 1500. Aquí vamos. Bueno, dijo Nora encogiéndose de hombros. Un guerrero dorado es tan bueno como cualquier otro. Dale una paliza, Jaune. Gogogo Golem, forma dorada. Ataque número 61. Gritó Jaune desde abajo, erguido desafiante en la arena mientras la multitud vitoreaba su ataque. Golpe dorado brillante. ¿Sí? Así mismo. Gritó Nora, mientras la superforma de Gogogo Golem retraía su brazo y disparaba su puño brillante contra Volcasaurus como un martillo neumático. Por desgracia, eso parece improbable, comentó Ciel. Winchester no habría saturado su zona de cartas de magia y trampa si la carta que colocó no fuera algo de lo que careciera su defensa actual. Lo único que encaja en esa definición sería una defensa para sus números que el ya colocado guardia de batalla aullante no pudiera proporcionar. Acabas de activar mi carta trampa. Gritó Cardin, haciendo volar su carta boca abajo hacia arriba. Un par de tubos mágicos familiares aparecieron frente a Volcasaurus. Uno de ellos interceptó el puño de Gogogo Golem, forma dorada, justo cuando la roca brillante impactó contra él. El poder del gigante se transfirió al otro tubo, que salió disparado hacia Jaune en un rayo cegador. ¡No! Gimió Nora. Estaba tan cerca. En realidad no. Winchester aún conserva más de la mitad de sus puntos de vida, señaló Ciel. Dicho esto, sin duda jugó bien con las cartas que le tocaron. Cilindro mágico niega tu ataque y te inflige daño igual al poder de tu monstruo, proclamó Cardin desde abajo, imperturbable ante la llegada de Talismán Gogogo para interceptar el ataque de la carta trampa. Claro, tu hechizo niega el daño, pero aún tengo a Volcasaurus para aniquilarte en el próximo turno. Naoki hizo una mueca. Lo siento, chicos. Parece que el intento desesperado por impedir que la chica invencible se batiera en duelo realmente funcionó. Se acabó, Ark, gritó Cardin, mientras el público aplaudía su victoria segura. No te quedan ataques, y en el próximo turno, tu golem y tus puntos de vida desaparecerán. ¿Pierdes esta ronda? ¿Por qué sonríes? Pirra soltó una risita mientras los demás jadeaban al darse cuenta, por fin, de que Jaune seguía mostrando confianza. El rubio levantó con naturalidad la última carta que le quedaba en la mano. Los ojos de Cardin se abrieron de par en par, y al darse cuenta, su rostro palideció. Mierda. Lo tienes. Doble o nada. Exclamó Jaune, dando la vuelta a su última carta con un gesto teatral. No solo funciona con el grandote. Gogogo Golem, forma dorada lanzó un grito atronador, su energía dorada brillando más que nunca. Una forma espectral resplandeciente se manifestó a su alrededor, elevándose incluso por encima de los números y el rey guardia de batalla, AC 7200. Sí. Gritó Nora, girándose hacia un Ciel atónito con una sonrisa. En tu cara. Batalla. Gritó Jaune. Super Smash dorado brillante. Gogogo Golem, forma dorada blandió su puño, ahora del tamaño de un edificio, directamente hacia Volcasaurus. La arena del desierto se levantó en un torbellino por la fuerza titánica del golpe. Todo el daño que inflige Gogogo Golem, forma dorada se reduce a la mitad debido a su efecto, señaló Ren. Aún así, teniendo en cuenta que tiene 70 y 200 de puntos de ataque y el número 61 tiene 2500, eso sigue siendo 4700 puntos de daño. Pirra sonrió con sorna. Y la mitad de eso, son 2350. Rugió Nora. Su grito de guerra resonó con el estruendoso golpe del puño de Gogogo Golem, forma dorada contra Volcasaurus, el dinosaurio de magma, que fue aniquilado en un choque cataclísmico.
La onda expansiva de la explosión destrozó los cuerpos de aura de todos los monstruos, hechizos y trampas en el campo de Cardin, y el corpulento Ra amarillo salió volando hacia el suelo del desierto al agotarse su aura. Cardin Winchester. 0 puntos de vida y ganador. Jaune Arg. La esfera de apuesta se hizo añicos, y las 6 fichas estelares que contenía volaron hasta la mano extendida de Jaune. El rubio cerró el puño alrededor de los fragmentos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Le temblaba el brazo mientras miraba sus dedos, como si no pudiera creer lo que sostenía. El combate ha terminado. Gritó la voz del Dr. Oblek por los altavoces de Amity, mientras el público estallaba en un estruendoso aplauso. Tras un intenso intercambio de tácticas, Jaune Arg de Beacon logra una remontada espectacular y gana el duelo. El líder del equipo JNPR ha conseguido las 10 fichas estelares necesarias para avanzar a la siguiente ronda. Arc. 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 Coreaba la multitud. Nikos. Arc. Nikos. Arc. Juniper. 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 Jaune cerró los ojos mientras los vítores lo inundaban. Su expresión se contrajo mientras luchaba por no llorar de alegría, y todo su cuerpo se estremeció por el esfuerzo. Créelo, Jaune. Has llegado muy lejos, susurró Pirra con cariño, radiante mientras su compañero era aplaudido en el escenario mundial. Siéntete orgulloso. Eres fuerte. Con un rugido de alivio catártico, Jaune alzó el puño al cielo. De repente, a Pirra le pareció mucho más ligero el peso del billete de Ilia en su bolsillo. Rubi Yugio Jaune tardó un minuto en asimilar que no estaba soñando y que realmente había ganado el duelo. Una vez que lo hizo, le tomó unos segundos más deshacer la pose de victoria en la que se había estirado la espalda. Finalmente, logró insertar las 3 Star Chips que había ganado y las 3 que había recuperado en su brazalete. Sumadas a las 4 que ya tenía, contaba con las 10 necesarias para que el equipo JNPR avanzara a la siguiente ronda. Solo tenía que evitar más duelos y salir de la arena. Se giró y vio a Cardin gimiendo sobre la arena. Tras comprobar rápidamente que Flint seguía controlando a los líderes del equipo que los perseguía, Jaune corrió hacia su rival y le ofreció la mano. Cardin gimió al verlo. Jaune puso los ojos en blanco. Vamos. Fue un buen vuelo. No hay duda, declaró Cardin, apartando la mirada con un gesto de profunda decepción. Aún así, sus ojos no pudieron evitar volver hacia el otro Ra amarillo. ¿Cómo lo supiste? Que tenía el cilindro mágico preparado. Podrías haber invocado a tu número y activado tu combo doble o nada sin depender de que yo tuviera una carta trampa que negara ataques. Pero no lo hiciste. Lo sabías. Porque era la decisión inteligente. Y te habías convertido en un duelista que siempre tomaba las decisiones correctas, respondió Jaune con una sonrisa amistosa. Simplemente confié en esa evolución. Así que me ganaste porque mejoré. ¡Fantástico!, gruñó Cardin. Hizo una mueca de dolor al incorporarse tambaleándose, pero no rechazó la mano que Jaune le ofrecía. Muévete, ¿quieres? No pasas a la siguiente ronda hasta que salgas de aquí, y me niego a que te tropeces cuando estás literalmente en la meta. ¿Puedo esperar unos segundos para asegurarme de que estás tranquilo /A? Estoy bien. Todavía me queda una ficha estrella y quedan 5 plazas para la siguiente ronda, dijo Cardin con una sonrisa arrogante. Si ni siquiera Rose lo ha conseguido todavía, cualquier cosa puede pasar. Tiene razón, dijo Astral. Sigue siendo nuestro competidor. Lógicamente, debemos asegurarnos de que nuestro equipo esté bien antes de preocuparnos por él. Jaune no podía rebatirlo. Nora y Ruby se burlarían de él hasta la saciedad si ganaba las 10 fichas estelares y aún así no llegaba a la ronda de duelo turbo. Con un último gesto de cabeza a Cardin, cruzó el desierto a toda velocidad, rumbo a la frontera antes de que llegaran más líderes, desesperado por evitar tener que enfrentarse a Pirra en lo que quedaba del torneo. Dicho esto, al echar un vistazo a las tablas de clasificación de Amity que mostraban las Star Chips restantes de cada equipo, no pudo ocultar su sorpresa ante 2 factores. Primero, que había reunido 10 Star Chips antes que Ruby. Y 2, que a pesar de haber sido la primera en reunir las Star Chips necesarias y más, Cinderfall aún no había salido de la arena para reclamar su lugar en la siguiente ronda. Ruby Yugio en medio de los turbulentos ríos de lava del bioma volcánico, Ruby parpadeó confundida mientras miraba a la persona que le había ganado la última ficha estrella roja. ¿Qué haces todavía aquí?
Cinder la miró con coquetería desde un punto más alto de la ladera de la montaña, haciendo girar la ficha estrella roja en la punta de su dedo sin importarle el valor que tuviera para la líder del equipo rubí, con tan pocos espacios disponibles para la siguiente ronda. ¿Creía que esto era lo que querías?, preguntó con sarcasmo. ¿Mostrarme todo lo que tienes en este torneo? Sí, quiero decir, dijo Ruby encogiéndose de hombros. Pero en la final, recuerda. Así, Yang y Mercury también podrán hacer su reto. Por lo que he visto, es un tema irrelevante, comentó Cinder. Tu equipo solo tenía 3 miembros en la ceremonia de apertura. Ruby frunció los labios, pero no pudo negar la afirmación. Sus manos, temerosas, se abalanzaron sobre su baraja lateral, agarrando todo el arsenal de protección contra efectos que había preparado para el líder del equipo X-Men. Aún así, el nido de 17 Star Chips en la muñeca de la otra mujer la hizo dudar. Los interminables elogios de Emerald a la habilidad de su líder inundaron la mente de Ruby, así como la brutal paliza que había recibido la última vez que desafió a Cinder sin pensar. Incluso si hubiera mejorado lo suficiente como para ganar esta vez, no sería un combate rápido. Y con solo 4 Star Chips en su poder, y tan pocos espacios disponibles para la siguiente ronda, no tenía tiempo para verse envuelta en una pelea a puñetazos. En este torneo, ella no solo competía como Ruby, sino también como la líder del equipo Ruby. Así pues, por primera vez en su vida, Ruby le dio la espalda a un duelo que deseaba desesperadamente disputar. Tienes todas las fichas que necesitas para ganar la ronda. Así que adelante, dijo mientras se alejaba. Nos vemos en la final, como te dije. Cinder resopló. ¿En serio? ¿Huyendo? Y yo que pensaba que ese semblante te permitía correr hacia la batalla. Ruby siguió caminando sobre la roca volcánica. Te lanzaste a la aventura hacia el Monte Glen a pesar de que era una misión muy por encima de tu nivel. Sinceramente, es la única razón por la que me molesto en aceptar tu ridículo reto, continuó la otra mujer. No causaste mucha impresión en nuestro último encuentro. Sigue caminando. No es que fuera ajena a las burlas en el patio del colegio. Creí que tu influencia podría haber contribuido a la derrota de los colmillos blancos, así que envié a Esmeralda a ver cómo estabas. Imagina mi decepción cuando me contó lo nervioso que estabas. Resulta que simplemente te aprovechaste de la heredera y del bandido. Es exasperante. Me diste una pequeña esperanza de que hubiera alguien aquí, aparte de Nikos y la segunda emperatriz, que mereciera la pena, y luego la apagaste. Sigue caminando. Sigue caminando. Con razón tu hermana no puede mirarte a los ojos. Ruby dejó de caminar. Con una explosión de pétalos de rosa y un rugido inusualmente salvaje, se abalanzó hacia la otra mujer, con un ancla de duelo volando desde su muñeca. Los ojos dorados de Cinder brillaban a la luz de los ríos de lava, y una sonrisa astuta se dibujó en sus labios. Con una elegancia natural, giró hacia un lado, y el ancla de duelo de Ruby pasó rozándola, y conectándose con otro ancla de duelo que había sido disparada hacia el líder del equipo X-Men desde el otro lado. ¿Qué demonios?, exclamó Coco Adele, saltando de detrás de las rocas y mirando boquiabierta a Cinder, la otra líder, que no se sorprendió en absoluto al verla salir de su escondite. ¿Sabías que estaba ahí? Y encima, justo cuando preparaba ¿cómo diablos lo hiciste? Soy una mujer de muchas habilidades, respondió Cinder. Y aunque desconozco el motivo de su presencia, señorita Adele, su llegada es oportuna. Necesito una duelista competente para poner a prueba a la señorita Rose antes de decidir si merece mi atención. No soy tu entretenimiento. Espetó Ruby. Y no pretendo batirme en duelo con ella, protestó Coco. Estoy aquí para vengarme de vuestro equipo en el baile. Cinder se encogió de hombros. No me voy a ninguna parte. Si esto va a ser una prueba adecuada, alguien tiene que impedir que cualquier intruso se entrometa. En cuanto al incentivo, aparte de que el ancla del duelo no desaparecerá hasta que uno de ustedes pierda o se rinda, supongo que aceptaré batirme en duelo con quien gane. ¿De acuerdo? Ruby gruñó, pero no tenía otra opción. De todos modos, con el tiempo agotándose, ya no podía permitirse el lujo de jugar a lo seguro en esta batalla campal. Vació su pulsera de fichas de apuestas y se volvió hacia Coco. Apuesto 4 Star Chips. Coco suspiró y vació su propia pulsera. 4 fichas. Eso es todo. Con Cinder ascendiendo a una cima más alta, las Star Chips volaron entre los líderes del equipo Ruby y el equipo Xfree, encontrándose en una esfera de apuesta crepitante mientras sus discos de duelo se desplegaban. Ruby Rose. 4000 puntos de vida Coco Adele. 4000 puntos de vida duelo.